muchos van conectando a la misma hora, ¿verdad? Exactamente, ya estamos grabando. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Estefanía Vázquez. En nombre de la comercializadora e importadora de productos químicos, SIPQUIM, quiero agradecer su participación y su asistencia en esta en este ciclo de webinars. Y el día de hoy tenemos el webinar titulado, el quinto webinar de nuestro ciclo, titulado Muerte celular, la citometría en la escena del crimen, y es presentado por la doctora Lubia Enid Sánchez Torres. Permítanme presentarles a la doctora Lubia. Ella es investigadora en ciencias, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, y se encuentra en el laboratorio de inmunología de los microorganismos del Departamento de Inmunología de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. De formación, ella es química farmacéutica bióloga, egresada de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y realizó estudios de posgrado en inmunología. Su línea de investigación se ha centrado en la evaluación de la actividad antiparasitaria y antineoplásica en modelos in vitro e in vivo, y también en la inmunobiología de enfermedades parasitarias e inmunomodulación. Antes de iniciar, estimada audiencia, por favor, regístrense en el link de asistencia que está al inicio del webinar. Por favor, las preguntas al final de la charla se pueden ir poniendo durante el chat si tienen alguna duda. Y al final de cada seminario se realizará una ronda de preguntas que se enviarán a su correo electrónico. Los primeros en contestar participarán en regalos o descuentos en productos BioLegend. También quiero mencionarles que ahorita tenemos el 50% de nuestros productos de ELISA, BioLegend. Y doctora, por favor, puede comenzar a dar su plática. Muchas gracias. Muchas gracias, Estefanía. Voy a compartirles la presentación. Me avisan, por favor, cuando ya la puedan ver. Perfecto. ¿Sí? Sí. Bueno, pues muy buenos días a todos. Antes de iniciar, me gustaría agradecer a la empresa SIPQUIM y a la doctora Estefanía la invitación que me hicieron para estar el día de hoy platicándoles sobre una aplicación más de la citometría de flujo. Como todos ustedes saben, la citometría de flujo es una tecnología que nos va a permitir hacer un análisis individualizado de todas y cada una de las células que están contenidas en nuestra muestra. De ellas nosotros vamos a poder obtener mucha información referente, por ejemplo, a su tamaño, a su complejidad interna o granularidad, así como a diversos parámetros fenotípicos y funcionales. El hecho de que podamos hacer un análisis simultáneo de muchas de estas características nos va a permitir hacer inferencias y hacer correlaciones entre los eventos que nosotros encontremos. Ahora, si esto fuera poco, la citometría de flujo nos va a permitir que este análisis de todas estas células se lleve a cabo a una velocidad muy grande. Estamos hablando que estos equipos pueden leer o literalmente interrogar a estas células a razón de millones en cuestión de segundos. Ahora bien, si bien la citometría de flujo es una tecnología que es considerada la mejor para hacer análisis célula por célula, para el caso de muerte celular es pertinente mencionar que debemos acompañarla también de otras técnicas que nos permitan ver el panorama completo de este fenómeno o estos fenómenos tan complejos que son los diferentes mecanismos de muerte celular. Entonces, pues la primera pregunta que nosotros debemos hacernos es ¿cuántos mecanismos de muerte celular existen? La respuesta a esta pregunta en realidad no es sencilla.
La respuesta sencilla a esta pregunta sería pues que depende del autor que nosotros consultemos. Debido justamente a que a lo largo de los tiempos, con la descripción de diferentes mecanismos, se ha vuelto un poco complejo e incluso a veces hasta confuso. La razón justamente fue esta, para que el doctor Guido Kremer se reuniera con un grupo de expertos desde hace ya varios años y emitieran documentos de posicionamiento sobre nomenclatura de muerte celular. A la fecha, este grupo de autores, que cada vez va en aumento, ha emitido 4 documentos, uno en el 2005, otro en el 2009, 2012 y el más reciente en el 2018. En estos documentos ellos establecen cuáles a su criterio son mecanismos que están perfectamente bien caracterizados. Además de este tipo de documentos, estos expertos eventualmente publican artículos en los cuales marcan las guías para el uso y muy importantemente para la interpretación de los ensayos que tienen como objetivo el estudio de la muerte celular. Estos mecanismos de muerte celular también podemos clasificarlos con base a diferentes criterios. Y esto otra vez va a depender del autor que nosotros estemos consultando. Si los clasificamos de acuerdo a sus características morfológicas, pues vamos a tener dos grandes grupos. Aquellos que tienen morfología apoptótica y aquellos que tienen características de células necróticas, que son la gran mayoría. Si nosotros nos vamos a cuestiones moleculares, entonces nosotros podemos dividir a estos mecanismos de muerte en muerte accidental y muerte regulada. Dentro de la muerte accidental únicamente está el proceso de necrosis accidental, y que es el que se va a dar cuando una célula recibe un daño repentino y severo. Está la afectación que la célula no tiene tiempo de responder ante ese estímulo y muere muy rápidamente. En el grupo de los mecanismos de muerte celular regulado, vamos a tener a todos aquellos en los cuales, en respuesta a la señal de daño, la célula responde activando cascadas de señalización, las cuales finalmente culminan con la muerte de las células. Dentro de estos mecanismos de muerte celular regulado, tenemos aquellos que además son programados. El término programado hace referencia a que se van a presentar de manera fisiológica. No se requiere un evento patológico para que haya estos mecanismos activados de muerte celular. Y esto nos habla de que la muerte celular forma parte de la vida de los organismos. Eso es lo que permite que estén funcionales y activos. No hay que olvidar que la muerte celular es un proceso activo, dinámico y asincrónico, y que van a depender de muchos factores. Dentro de los diferentes mecanismos de muerte, yo les pongo esta diapositiva donde nos presentan a los mecanismos más conocidos o más comunes dentro del estudio de la muerte celular. Ese grupo de expertos que yo les mencionaba ha descrito más de 10 subrutinas diferentes. Entonces, en esta diapositiva únicamente vienen aquellos que son los más comunes. Tenemos en primer lugar a la apoptosis. En el caso de la apoptosis, una célula que recibe un estímulo que la va a llevar a morir por este mecanismo, va a sufrir cambios morfológicos. La célula se va a empezar a redondear, va a disminuir de tamaño, no va a perder la integridad de su membrana celular, va a formar vesículas que se conocen como cuerpos apoptóticos, los cuales también van a mantener la integridad de la membrana. Se van a echar a andar diferentes enzimas que van a degradar el contenido intracelular de esta célula de manera muy ordenada. Y finalmente, las células que entran en un proceso apoptótico van a ser removidas por células fagocíticas en un proceso que se conoce como eferocitosis. Si en el microambiente en el cual se están generando estas células apoptóticas, como podría ser un cultivo in vitro, no hay células que remuevan a las células apoptóticas,
estas van a avanzar en el proceso y finalmente van a perder la integridad de su membrana, y a este mecanismo se le conoce como necrosis secundaria a la apoptosis, o algunos autores lo refieren como apoptosis tardía. Con respecto a los ejemplos que están aquí sobre necrosis programada, tenemos 4. Si ustedes se fijan en estos 4 mecanismos, va a haber la participación de diferentes moléculas que son las que finalmente ocasionan la muerte de las células. Como rasgo común a todos estos mecanismos está la ruptura en mayor o menor grado de la integridad de la membrana celular. No hay que perder de vista que si bien cada uno de los mecanismos de muerte presenta una secuencia de eventos particular, estos pueden estar interconectados. Es decir, una misma molécula puede participar en más de un mecanismo de muerte, y esto es importante cuando queremos interpretar los resultados que nosotros obtenemos por citometría de flujo o por otras técnicas. Además, hay que considerar que el tiempo en el que ocurren los diferentes mecanismos de muerte varía entre ellos, e incluso un mismo mecanismo puede tomar tiempo diferente dependiendo de varios factores. Entre ellos podría estar el tipo de células, el estadio de diferenciación de esas células, el inductor de muerte que se esté utilizando, la concentración o la dosis de ese inductor, el tiempo al que están siendo expuestas esas células, entre otros factores. Además, como ustedes ven en esta imagen, les pongo yo parámetros relacionados con el proceso apoptótico, que es quizá el que más conocemos. Los eventos que se presentan llevan una secuencia en el tiempo y que habla justamente de la activación de estas cascadas de señalización. Un punto que no hay que perder tampoco de vista es el hecho que algunos de ellos, sobre todo los que son los iniciales, pueden ser reversibles, de tal manera que si nosotros utilizamos este tipo de parámetros para identificar la muerte de nuestras células, podemos caer en un error, porque si no exploramos suficientemente este proceso, esa célula o ese proceso de muerte puede revertir. Entonces, existe lo que se conoce como punto de no retorno, que es cuando ya definitivamente las células no pueden rescatarse a sí mismas y finalmente van a morir. Considerando los diferentes mecanismos de muerte, les puse aquí una lista sobre los parámetros que considero que son los que más fácilmente se pueden estudiar y más comúnmente se pueden estudiar por citometría de flujo, y que dependiendo del resultado, pues va a hacer la interpretación de los mismos. Al final, si a nosotros nos interesa establecer cuál es el mecanismo de muerte que está afectando a nuestras células, pues va a consistir en hacer una especie de rompecabezas, ir tomando todos los datos de las diferentes parámetros medidos para finalmente interpretar y saber cuál de ellos es el que está presentándose en nuestro modelo de estudio. Y vamos justamente a ir viendo cada uno de ellos y cómo es que podemos analizarlos por citometría de flujo. Si empezamos con la integridad de membrana celular, tenemos dos opciones, dos tipos de reactivos que podemos emplear. Uno de estos reactivos, o de este grupo de reactivos, está conformado por fluorocromos que son no permeables. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros los agregamos a una muestra, las células que tienen íntegra su membrana no van a permitir que estas moléculas entren. En el caso de las células que tienen dañada la membrana, estos fluorocromos van a entrar y generalmente se van a unir al DNA. Por lo tanto, estas células se van a marcar de manera positiva a la señal de ese fluorocromo. Si ustedes ven la imagen de abajo, les muestro un ejemplo de células no teñidas, unas células que están teñidas, y es una mezcla de células vivas y células muertas, donde nosotros podemos identificar fácilmente a las células vivas que no dejaron entrar el fluorocromo y las células muertas que sí lo dejaron entrar.
Un punto importante que hay que considerar es que este tipo de fluorocromos no permiten la fijación, ya que durante el proceso de fijación las membranas se permeabilizan y entonces estos fluorocromos entran. En el tercer panel lo que nosotros vemos es la imagen de las mismas muestras después de la fijación y vean ustedes cómo se empieza a incrementar rápidamente el porcentaje de eventos positivos y que son falsamente positivos. En el último panel tenemos ya una imagen 18 horas posterior a esa fijación, donde vemos que ya todas las células dan positivas para el marcaje de este tipo de fluorocromos. Dentro de este grupo de moléculas, los más conocidos sin duda son el yoduro de propidio y el 7-actinomicina D. Tenemos también otros que en particular es de la línea de BioLegend, que es el Helix, y que fácilmente nos permite discriminar entre qué células tienen su membrana íntegra y qué células ya la tienen dañada. Este es el estudio clásico que utilizamos normalmente en los laboratorios para evaluar justamente viabilidad, que es la contraparte de la muerte celular. En el segundo grupo de reactivos tenemos fluorocromos que también son no permeables, es decir, no van a poder entrar si la membrana de mi célula está íntegra. La diferencia es que este grupo de reactivos se van a unir covalentemente a las proteínas de la célula. Dado que las células vivas también tienen proteínas en su superficie, estos fluorocromos se van a unir y las células vivas también van a florecer. En el caso de las células muertas, además de tener las proteínas que están en la membrana, el fluorocromo va a entrar a través de esa membrana dañada y se va a unir a las proteínas que se encuentran intracelularmente. La diferencia va a ser la intensidad de la marca que se da en las células muertas y las células vivas. En la parte de abajo les pongo un ejemplo de este tipo de tinciones, donde en azul, en el histograma azul, vemos a las células sin fijar, donde vemos una población negativa, una población positiva que tiene dañada la membrana, y en el histograma rojo después de la fijación, que como ven es prácticamente la misma imagen. Dado que se establece ese enlace covalente, no hay inconveniente en que estas células se puedan fijar. Una de las características que tienen este otro tipo de reactivos es que los podemos encontrar en el mercado con diferentes longitudes de emisión. Entonces, nosotros podemos destinar ese canal o ese parámetro de fluorescencia que no tenemos ocupado para ver otras características para evaluar la integridad de la membrana celular. Algo que nunca debemos olvidar, no solo con esta técnica, sino con todas las que vamos a mencionar, es que debemos siempre tener testigos de nuestras tinciones, de nuestros protocolos. En este caso, les muestro una manera muy sencilla de tener estos testigos. En el panel de la superior, tenemos la imagen que nos dan las células sanas, las células vivas. En el panel de abajo, la imagen que nos da células que nosotros matamos por calor. Este sería nuestro testigo positivo, donde vemos que claramente se tiñe todas o la gran mayoría de nuestras células. Y en el panel central tenemos un cultivo viejo, en el cual tenemos tanto células vivas que no captan estos fluorocromos como células muertas y nosotros podemos distinguir claramente unas de otras. Entonces, esta es una manera de tener un control o controles o testigos adecuados para este tipo de tinciones. Aunado a estos fluorocromos que decíamos que eran no permeables, tenemos un tercer grupo que se consideran o se denominan como parcialmente permeables. Nosotros sabemos que durante el proceso apoptótico existe alteraciones en la membrana celular. Hay cambios de los fosfolípidos de la cara interna a la cara externa y esto favorece que se vuelva ligeramente más laxa que una membrana normal.
Esto va a permitir que moléculas, que cationes mucho más pequeños que el yoduro de propidio o la 7-actinomicina D puedan penetrar y puedan marcar a estas células que, si bien no tienen un daño severo en su membrana, sí ya tienen alteraciones en la misma. Este tipo de moléculas nos van a permitir diferenciar entre células apoptóticas y células necróticas. Las células vivas no van a teñirse con ninguno de estos dos tipos de fluorocromos. Las vamos a ver en la zona negativa para ambas marcas. En el caso de las células apoptóticas, solo nos darán eventos positivos para estos fluorocromos parcialmente permeables, y en el caso de las células que ya tienen un daño en su membrana celular, pues se van a teñir con ambos, tanto con los parcialmente permeables como con los no permeables, y esto nos permite hacer una mejor caracterización de nuestras células. El segundo parámetro que vamos a revisar es la exposición de la fosfatidilcerina. Ya hablábamos que durante el proceso apoptótico existen alteraciones o modificaciones de la membrana. El evento más conocido, más estudiado, es la translocación de fosfatidilcerina. La fosfatidilcerina es un fosfolípido que de manera normal se encuentra en la cara interna de las membranas. Durante el proceso apoptótico, esa fosfatidilcerina se va a translocar por acción de una escramblasa y la inhibición de una flipasa, y entonces se va a encontrar en la cara externa. Existen diferentes reactivos que nos van a permitir identificar la presencia de esa fosfatidilcerina en la cara externa. Sin duda, el más conocido es la anexina 5. La anexina 5 es una proteína que, bajo ciertas condiciones de calcio, se une de manera específica a la fosfatidilcerina. Si esta molécula está marcada con algún fluorocromo, pues eso nos va a permitir visualizar este evento por citometría de flujo o por microscopía de fluorescencia también. Lo que nosotros estaríamos viendo sería este tipo de imágenes. En el eje, este es un histograma donde lo que estamos viendo es la unión de anexina a nuestras células. Esta es una cinética, y vemos que en tiempos tempranos el porcentaje de células que tienen traslocada o expuesta esa fosfatidilcerina es poco, y conforme va avanzando el tiempo, el porcentaje de nuestras células va aumentando. Gracias a que por citometría de flujo podemos hacer análisis biparamétricos y multiparamétricos, nosotros podemos combinar técnicas de las cuales vamos a estar viendo durante toda la plática. En este segundo panel, del panel de la derecha, estamos combinando anexina en el eje de las X con yoduro de propidio, que, como ya habíamos mencionado, nos habla de la integridad de la membrana de las células. Con este abordaje nosotros vamos a poder diferenciar a las células vivas, que van a ser anexina negativas porque no tienen traslocada la fosfatidilcerina, y yoduro de propidio negativos porque no tienen daño en la membrana. Vamos a poder identificar a las células apoptóticas tempranas, que van a ser anexina positivo, yoduro de propidio negativo, y vamos a identificar también a las células, ya sea las células necróticas o a las apoptóticas tardías, que van a dar marca tanto para la anexina como para el yoduro de propidio, que es lo que vemos nosotros aquí. En este último panel vemos que prácticamente ya no tenemos células vivas, tenemos un muy alto porcentaje de células apoptóticas tempranas o apoptóticas en general, y en el panel superior derecho a las células apoptóticas tardías o necróticas. Dado que una de las desventajas que pudiera encontrársele a la técnica de anexina es que no se puede fijar, aunque hay por ahí un protocolo en el cual sí hacen fijación de anexina, hay otros métodos que podemos utilizar y que sí nos va a permitir la fijación de las células. Uno de ellos es el apotracker, el cual se une a la fosfatidilcerina de manera independiente de calcio, y podemos combinarlo de la misma manera con fluorocromos para ver ya sea integridad de membrana celular o algunos de los parámetros que vamos a ver más adelante.
Y como ustedes pueden ver en la imagen, pues podemos distinguir claramente entre las células que tienen traslocada la fosfatidilcerina y aquellas que no. Otro de los parámetros que nosotros podemos evaluar es la activación de enzimas que participan en los diferentes procesos de muerte celular. Dentro de estas enzimas, las más conocidas, las más estudiadas son las caspasas. Las caspasas son proteasas de cisteína que reconocen secuencias particulares en las proteínas y el corte lo van a hacer después de un ácido aspártico. Estas enzimas se van a sintetizar como zimógenos cuando se recibe la señal apoptótica o la señal piroptótica, ya que participan en estos dos procesos, y tras recibir esa señal se van a sufrir un procesamiento proteolítico para obtener la forma activa de la enzima. Hay diferentes eventos que están relacionados con la activación de este grupo de proteínas y hay otros que son independientes de ellos. Entonces, esto también nos va a permitir ir caracterizando el mecanismo que tenemos nosotros en nuestras manos. Para estudiar la participación de las caspasas tenemos básicamente dos opciones. Tenemos, por una parte, la determinación de la forma activa y por otro, la determinación de la actividad de esas caspasas. Si vemos la primera opción, que es detectar la forma activa, existen en el mercado anticuerpos que reconocen exclusivamente a la forma activa de la enzima y no al zimógeno, que es como se encuentra normalmente en las células. En el panel de abajo lo que vemos es una muestra en el que tenemos muy pocos eventos positivos, es decir, muy pocas células en las cuales la caspasa 3, que es la caspasa que determinó en este experimento, es muy bajo, mientras que en esta otra muestra el porcentaje de células que tienen activada ya la caspasa casi anda alrededor del 50%. Dado que es una tinción intracelular la que se está haciendo, aquí se requiere permeabilizar la membrana celular. Esto quiere decir que este tipo de técnicas, por ejemplo, no son compatibles con el uso de yoduro de propidio para ver integridad de membrana, pero sí con los otros fluorocromos que pueden o que aceptan la fijación. Con respecto a la actividad de las caspasas, tenemos varias opciones. Una de ellas es el uso de sustratos de esas enzimas o el uso de inhibidores. Revisando primero la parte de los sustratos, debemos recordar que si bien todas las caspasas se caracterizan por romper después de un ácido aspártico, la secuencia de aminoácidos que está alrededor de ese ácido aspártico va a variar y se tiene identificado esas secuencias para cada una de las caspasas. Los reactivos que nosotros podemos utilizar es justamente péptidos que tienen estas secuencias y que están unidos a moléculas fluorescentes. De tal manera que si en nuestro sistema tenemos activa una caspasa, nosotros ponemos su sustrato, la caspasa va a romper ese péptido que nosotros estamos introduciendo y vamos a ver una señal positiva. En este panel de imágenes lo que vemos es igual una cinética de tiempo-respuesta, donde en el tiempo cero vemos que solo el 2% de las células tienen activa la caspasa, prácticamente no hay eventos positivos. A las 24 horas el porcentaje sube al 33% y a las 48 horas al 68%. En este caso, los sustratos que se utilizan difunden libremente a través de la membrana, entonces propiamente la entrada de ellos no requiere de permeabilización. Aquí les pongo algunos ejemplos en los cuales se hace un análisis biparamétrico, en el cual evaluamos actividad de caspasa 1 y yoduro de propidio. Podemos distinguir claramente en esta última imagen, nuevamente es una cinética con respecto al tiempo, tenemos células vivas que no tienen activa la caspasa 1 y además tienen íntegra su membrana, células que ya tienen activada la caspasa 1 y
en el superior derecho tenemos células que además de tener ya activada esa caspasa 1, también ya tienen daño en su membrana celular. En el panel de abajo es otro ejemplo en el cual se combina este tipo de estrategias, pero con anexina 5, que como ya habíamos mencionado, nos permite ver la translocación de la fosfatidilcerina. En particular, este reactivo tiene la característica de que una vez que la caspasa corta y libera esa molécula fluorescente, esta molécula fluorescente se puede unir de manera covalente al DNA, lo cual la mantiene dentro de la célula e impide la posibilidad de que estos fluorocromos pudieran llegar a salir de la célula. En este primer panel tenemos a las células vivas que son negativas para la actividad de caspasa, son negativas para la translocación de fosfatidilcerina, y en este otro tenemos células dobles positivas, células que ya tienen activa la caspasa y que además tienen expuesta la fosfatidilcerina. La segunda estrategia para evaluar la actividad de estas enzimas es el uso de inhibidores fluorescentes. El fundamento es muy parecido al de los sustratos fluorescentes. La única diferencia es que estos inhibidores tienen un grupo funcional que va a hacer que se unan covalentemente a la cisteína del sitio activo de las caspasas, de tal manera que se asegura que estas sondas fluorescentes no van a salirse de la célula. Existen inhibidores para las diferentes caspasas y pues nosotros vamos a utilizar aquella que nos interese poner en evidencia. En el panel de la derecha vemos histogramas de células que no tienen activa la caspasa que se esté evaluando, y en el caso del panel de la derecha vemos que ya un porcentaje alto de células tienen activa la caspasa y por lo tanto ese inhibidor se unió a esa enzima. También, como otra herramienta más, se tienen inhibidores que son bloqueadores. Esto quiere decir que son moléculas como las que veíamos en la estrategia anterior, pero que no florecen. Únicamente si encuentran a la caspasa activa, van a unirse covalentemente con el sitio activo de esta y van a impedir que el proceso siga adelante. Es un método que sirve para corroborar muchos de los hallazgos que se tienen con las otras técnicas. Si yo quiero evidenciar si el mecanismo de muerte que estoy estudiando tiene la participación de la caspasa 3, pues yo agrego a mi sistema este inhibidor de caspasa 3 y evalúo cualquiera de los parámetros que nosotros vamos a ver durante la plática, y si la caspasa 3 está implicado, entonces ya no se va a presentar ese fenómeno. En el panel de abajo justamente les pongo el uso de estos inhibidores y la detección de la forma activa de la caspasa. Entonces, como ustedes ven, ya no hay señal para la caspasa. Y la última estrategia para estudio de estas enzimas es evaluando su actividad. Ya no es a ellas per se, sino a su actividad. Sabemos que durante los procesos principalmente apoptóticos y de piroptosis, estas enzimas, una vez que se activan, van a tener muchos blancos moleculares dentro de la célula. Finalmente, y sobre todo en el caso de la apoptosis, sabemos que las caspasas son las responsables del desmantelamiento ordenado de todas las estructuras celulares. Ahora, dentro de los blancos que tienen estas caspasas, y en particular en la apoptosis, sabemos que está, por ejemplo, PARP. PARP es una molécula que está involucrada en la reparación del DNA. Dado que la apoptosis ocurre con fragmentación del DNA, es importante que estas caspasas desintegren a PARP para que no pueda haber reparación de ese DNA. De tal manera que nosotros podemos conseguir con los proveedores, con las diferentes compañías, anticuerpos que justamente identifiquen al producto de la activación de la caspasa y de la actividad de la caspasa sobre esta molécula.
que es un péptido mucho más pequeño que la molécula completa. Entonces, si nosotros detectamos que está ese fragmento de esta molécula, quiere decir que la caspasa o que las caspasas ejecutoras ejercieron su acción sobre ella y que por lo tanto están activas. Entonces, esta es otra estrategia más para evaluar caspasas. Podemos hacer un análisis de aquellas proteínas que tienen relación con cada uno de los diferentes mecanismos de muerte. Normalmente esto se hace a través del uso de anticuerpos que reconocen a estas moléculas que son de nuestro interés. Entonces, podemos nosotros identificar moléculas que están en la superficie, moléculas intracelulares o incluso moléculas nucleares implicadas en los diferentes procesos. La limitante pues va a ser lo que las compañías nos puedan ofrecer. Entonces, hay que estudiar muy bien el mecanismo que queremos poner en evidencia o saber si está ocurriendo o no, hacer una buena selección de blancos moleculares y verificar si existen los anticuerpos correspondientes. Es muy importante que se elija un buen panel de moléculas a determinar para que podamos nosotros hacer una buena caracterización del proceso. Ya hablábamos anteriormente que algunas moléculas participan en más de un proceso de muerte celular. Entonces, si no hacemos una buena selección, podemos llegar a una conclusión errónea. Un ejemplo que les puedo mencionar es el de algunos receptores de muerte que pueden expresarse en algunas células y que tras recibir la señal de su ligando van a transducir señales de muerte. El hecho que nosotros podamos identificar la presencia de estos receptores en la membrana no necesariamente implica que esa célula está muerta. Lo que nos está indicando es que esa célula es susceptible de morir si y solo si interacciona con su correspondiente ligando. Este es un ejemplo justamente del uso de anticuerpos para identificar eventos relacionados con muerte celular, en este caso con apoptosis. Se utiliza un anticuerpo anti-VAX y un anticuerpo anti-BCL2. Como seguramente saben, la molécula VAX es una molécula proapoptótica, mientras que BCL2 es una molécula antiapoptótica. Si ustedes observan, los controles están en azul en ambos casos y las células teñidas en rojo. En el panel superior vemos que la expresión de VAX está incrementada, mientras que en el panel de abajo lo que observamos es que la expresión de BCL2 está disminuida. Esto correlaciona perfectamente, ya que vemos que uno proapoptótico se está incrementando, mientras que un antiapoptótico está disminuyendo. Entonces podemos hacer este tipo de correlaciones de manera sencilla por citometría de flujo. Este es un ejemplo más. Esto es para ver netosis. En el panel superior tenemos la determinación de DNA y mieloperoxidasa, que son dos de los componentes principales de las trampas extracelulares. En el panel de abajo vemos la detección de mieloperoxidasa y de la histona 3-citrulinada. En ambos casos podemos identificar a estas células que están en un proceso netótico por marcarse positivamente con ambos anticuerpos. Otro de los eventos que nosotros podemos utilizar y que nos va a permitir ir disectando cuáles son las vías de señalización que se están presentando es la evaluación del potencial de membrana mitocondrial. En varios de estos procesos, la mitocondria juega un papel central para la ejecución de estos procesos o estos mecanismos de muerte. Para evaluar el potencial de membrana mitocondrial se utilizan fluorocromos que son lipofílicos, que son catiónicos y que por lo tanto van a permitir entrar a las células y llegar hasta la mitocondria. Una vez en la mitocondria, por diferencia de potencial que existe en ella, esos cationes van a penetrar y van a ser retenidos en el interior de la mitocondria.
dado que dado que esto es un evento que requiere, es un proceso activo, las células no se pueden fijar, excepto para el caso del mitotracker que ahorita vamos a mencionar. Lo que nosotros vamos a estar obteniendo son imágenes de este tipo. Las células normales que tienen un potencial de membrana mitocondrial normal se van a marcar intensamente ya que tienen la capacidad de retener estos cationes en su interior. Las células que pierden el potencial de membrana mitocondrial van a perder esa capacidad y por lo tanto se van a teñir menos intensamente o incluso no teñirse y vamos a ver eventos, como en este caso, a una menor intensidad de fluorescencia. En esta muestra, lo que nosotros podemos concluir es que tenemos el 65% de nuestras células con un potencial normal y un 35% que ya tienen una afectación en el mismo. Nuevamente, podemos hacer análisis paramétricos o multiparamétricos. En el ejemplo de abajo, estamos combinando a la rodamina 123, que es uno de esos fluorocromos, con el yoduro de propidio. Ambos fluorocromos son de los que no pueden fijarse y por lo tanto, algo que no he mencionado es que en aquellas tinciones que no se puede llevar a cabo una fijación, la lectura en el citómetro debe ser lo antes posible. Estamos hablando de que idealmente no debe pasar más de media hora de que las células estén teñidas para que estas células sean leídas en el citómetro de flujo. Esta es otra combinación, este es con el MitoSpy de BioLegend y Annexina 5. Lo que vemos en esta imagen es un porcentaje de células que tienen un potencial alto, un potencial normal, y que además son negativas a la translocación de fosfatidilcerina. Un segundo grupo principal de células en el cual ya bajó el potencial de membrana mitocondrial y hubo exposición de fosfatidilcerina y se van a encontrar en el cuadrante inferior derecho. En el caso del mitotracker, la entrada de este fluorocromo se guía por el mismo principio. La diferencia es que una vez que entra el mitotracker, en la mitocondria se va a oxidar y va a haber una reacción entre el reactivo con los tioles proteicos presentes en la mitocondria, va a haber un enlace covalente y eso va a permitir que entonces sí podamos fijar estas células que teñimos con este reactivo. En este ejemplo, se está combinando otra vez el potencial de membrana mitocondrial con la exposición de fosfatidilcerina y podemos llevar a cabo pues, una mejor caracterización de los eventos que están ocurriendo en nuestras células. Otro de los parámetros es la condensación de la cromatina. La condensación de la cromatina es un fenómeno que se presenta en algunos de los mecanismos de muerte celular. El DNA se vuelve muy compacto y para esto se han utilizado fluorocromos que son permeables, es decir, no requieren que la membrana esté dañada para poder entrar al interior de la célula y una vez dentro de la célula se van a unir al DNA. Esa unión al DNA va a ser proporcional al compactamiento del mismo. De tal manera que en células viables, donde ese DNA no está compacto, nosotros vamos a ver esas marcas negativas o una intensidad más bien baja, y en aquellos en los cuales tenemos una alta compactación de la cromatina, pues vamos a ver eventos a una intensidad de fluorescencia mayor con respecto a las células vivas. Nuevamente se está combinando con otro marcador, que es el de membrana, y podemos distinguir diferentes poblaciones, aquí marcadas pues como células vivas, células apoptóticas y células necróticas. Y por último, podemos nosotros hacer estudios para establecer si durante el proceso de muerte celular que estamos estudiando hay o no fragmentación del DNA. Para estudiar la fragmentación del DNA también tenemos diferentes estrategias. Quizá la más conocida es la técnica de túnel, la cual consiste en agregar a mi muestra
nucleótidos marcados, además de la enzima desoxinucleotidil transferasa terminal. La enzima TDT lo que hace es unir estos nucleótidos marcados que yo le proporciono a mis células en los extremos hidroxilo 3' terminal. Por lo tanto, en una célula que no tiene daño en su DNA, no va a haber extremos hidroxilo 3' terminal para que la enzima TDT incorpore esos nucleótidos y por lo tanto nosotros no vamos a ver una señal positiva en nuestro histograma o en nuestro plot, lo que estemos utilizando. En el caso de que haya mellas en el DNA y haya extremos hidroxilo 3' terminal expuestos, entonces la TDT va a incorporar estos nucleótidos y nosotros vamos a ver señales positivas, células que florezcan y que nos permita hacer una cuantificación. Para esta técnica se requiere fijar nuestras células, permeabilizar, porque requieren entrar esos nucleótidos que yo estoy agregando a mi sistema. Entonces podemos fácilmente cuantificar entre el porcentaje de células que no tienen DNA fragmentado y aquellas que sí lo tienen. Algo que es importante no perder de vista es que en los diferentes mecanismos de muerte celular en los cuales hay fragmentación del DNA, esta fragmentación puede o no tener un patrón característico. De hecho, solo en el proceso de apoptosis se ha descrito un patrón de fragmentación definido. Para apoptosis se ha visto que la fragmentación es en las regiones internucleosomales. Esto quiere decir que nosotros vamos a estar obteniendo fragmentos de DNA de 180 a 200 pares de bases y múltiplos de esto. Justamente este fenómeno es lo que nos va a explicar el patrón en escalera característico de nuestras células que se puede ver en un gen agarosa, pero no podemos decir que la fragmentación que nosotros estamos viendo por la técnica de túnel tiene este patrón. Entonces, sí hay que ser muy claros en que lo que yo estoy determinando es si mis células tienen o no fragmentado el DNA, pero no puedo asegurar que ese patrón de fragmentación sea con las características clásicas de un proceso de apoptosis. Otra estrategia que nos puede ayudar a evaluar la fragmentación del DNA es el análisis de DNA. Hacer un análisis de DNA, que es otra aplicación de la citometría de flujo, que desde hace muchos años se adaptó para ver muerte celular. Para esta opción, lo que se hace es permeabilizar las células. Normalmente se utiliza lo que se recomienda es etanol al 70% y agregar un fluorocromo que se una al DNA. La característica principal que debe tener estos fluorocromos es que deben unirse de manera estequiométrica, es decir, debe haber una correlación entre la cantidad de DNA que tiene esa célula y la cantidad de moléculas de fluorocromo que se unen a él. De tal manera que nosotros vamos a poder diferenciar a las células con base en su contenido de DNA, y esto tiene una relación directa con la fase de ciclo celular en la cual se encuentre. Si nosotros recordamos, cuando las células están en ciclo celular, durante la fase G1 van a tener el contenido de DNA característico de la especie con la que estemos nosotros trabajando, que es lo que se conoce como valor 2N o valor 2C. Este DNA se va a sintetizar en la fase S, por lo tanto ese contenido de DNA va a ir aumentando gradualmente hasta alcanzar el doble de ese contenido. Durante la fase G2 y durante mitosis temprana, las células van a tener el doble, y cuando se lleve a cabo la citocinesis, pues cada una de las células hijas tendrá nuevamente el contenido característico de las células. De tal manera que si nosotros evaluamos en citometría ese contenido de DNA, nosotros vamos a ver imágenes como esta, donde las células que están en fase G1 o incluso las células que están en fase G0, que se salieron del ciclo celular, van a tener cierto valor de DNA. Acuérdense que aquí no estamos hablando de valores o de cantidades absolutas, sino es un contenido relativo. Las células, por lo tanto, que estén en fase G2 o en mitosis temprana, deben tener el doble de ese valor,
y las células que están en fase S van a ir del valor de G1 a el valor de G2 y tenemos muchas etapas dentro de la fase S. Aquí les pongo un ejemplo de imágenes de este tipo de técnicas. A esta técnica se le conoce como pico sub G0 o pico hipodiploide, y en el cual vemos que cuando las células tienen el DNA fragmentado, van a presentar una cantidad menor de DNA. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque durante el procesamiento de la muestra además de que se fijan, van a ser permeabilizadas. Al ser permeabilizadas, lo que se está favoreciendo es la salida de los fragmentos más pequeños de DNA y por lo tanto la célula queda con un menor contenido del mismo. Y vemos la aparición de picos a un valor menor de DNA. En este caso es también una cinética, tiempo-respuesta. A 0 horas vemos un porcentaje muy, muy bajo de células con DNA fragmentado. 9 horas después, ya más del 70% presentan esta característica. Es importante señalar que para hacer un análisis de DNA puede utilizarse software especiales que también pueden hacerse o utilizarse para identificar estos picos que corresponden a células con DNA fragmentado. Nuevamente, combinación de técnicas. En X tenemos el análisis que acabamos de revisar, el contenido de DNA, y en Y con túnel. Este tipo de estrategias nos va a permitir saber en qué fase de ciclo celular están las células que están fragmentando el DNA. En el panel de arriba, en el que se ha señalado con la letra B, lo que estamos observando es que estas células que tienen el DNA fragmentado están en fase o provienen de las células que están en fase G1. Mientras que en el panel de abajo, esas células que tienen el DNA fragmentado provienen básicamente de células que están en fase S. Y la última estrategia para evaluar fragmentación de DNA es identificar moléculas que se van a presentar como respuesta al daño al DNA. En este caso, les pongo como ejemplo a la histona 2A fosforilada, que justamente va a sufrir una fosforilación en la serina 139 en respuesta a un daño al DNA. Entonces, si nosotros a través de anticuerpos detectamos a esta proteína fosforilada, indirectamente nos está diciendo que lo que hubo fue fragmentación de DNA en esa célula. De tal manera, y siendo nuevamente muy reiterativa, ya que es una de las ventajas que nos da la citometría de flujo, es que nosotros podemos combinar técnicas, hacer análisis bi- y multiparamétricos. ¿Cuál es el único requisito? Pues que las técnicas que utilicemos para hacer ese análisis multiparamétrico puedan o no fijarse. No podemos combinar técnicas que permitan fijación y no fijación, porque entonces ya no vamos a tener datos adecuados para el análisis. Entonces deben ser compatibles las técnicas. Otra cuestión que es muy importante no olvidar es que debemos evaluar todos y cada uno de los resultados que hayamos obtenido y ver que realmente estos datos estén correlacionando, que sea lógico que tengamos caída en el potencial de membrana mitocondrial con activación de ciertas enzimas o la expresión de células, de algunas moléculas que correlacionen con esta forma de muerte celular que hayamos concluido, etcétera. Entonces, es muy importante que haya una correlación de los eventos que nosotros estemos poniendo en evidencia. Ahora bien, y ya casi para terminar, ninguno de los datos que nosotros obtengamos por citometría va a ser correcto si no hicimos una adecuada selección de células para analizar. En el panel de abajo les pongo ejemplos de imágenes de tamaño contra complejidad para células control, esas células inducidas a morir por apoptosis y células que recibieron un choque de calor, que fueron muertas por calor. Si ustedes se fijan, la distribución de esas células en este plot es muy diferente. De tal manera que si nosotros no consideramos estos cambios que son propios de estos fenómenos de muerte celular, nosotros vamos a estar perdiendo a nuestros eventos de interés.
Imaginen simplemente que si tenemos nuestras células control y nosotros delimitamos a estas como nuestras muestras, nuestras células de interés, y nuestra región no la movemos de ahí y vemos un proceso apoptótico, pues nuestra región quedaría restringida quizá a estas de aquí, cuando en realidad las que están presentando el fenómeno son las que se salen de esa región original diseñada en nuestras células control. Y pues no se diga para el caso de células que mueran, en este caso, por necrosis. Estaríamos perdiendo a nuestros eventos. Ahora, esta es una reflexión personal, pero yo creo que la citometría de flujo no es solo hacer tinciones y leer muestras en un citómetro. Yo creo que es un conjunto de actividades que debemos cumplir cabalmente para que nosotros al final podamos hacer una interpretación correcta de los resultados que obtenemos. Para poder hacer esa interpretación de resultados de una manera correcta, necesitamos recurrir a hacer una revisión bibliográfica exhaustiva. Necesitamos checar qué características presentan cada uno de los mecanismos de muerte, o al menos aquel que pretendo estudiar, cuál es el comportamiento de las células o del sistema que yo tengo en estudio, de tal manera que el desconocimiento no me lleve a hacer interpretaciones erróneas de los datos obtenidos, seguramente de manera correcta en un citómetro de flujo. Y pues para terminar, recalcar el uso de testigos biológicos. Evidentemente, cada una de las técnicas que hemos mencionado conlleva controles o testigos de tinción, pero los biológicos son muy importantes. Debemos correr de manera paralela testigos positivos y negativos para saber que nosotros estamos haciendo de manera correcta la determinación del proceso que estoy estudiando. Debemos ser capaces de distinguir la ausencia de muerte celular en un sistema de la incapacidad de detectarla. Y pues por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Lubia, por su ponencia. Por supuesto, extraordinaria como siempre. Y mire, tenemos aquí algunas preguntas. Por ejemplo, el doctor Luis Donís Maturano pregunta, en su experiencia, el apoptracker, ¿qué tan eficiente es? ¿No genera mayor autofluorescencia? Hola Luis, buenas tardes ya. No puedo contestar la pregunta, nunca he usado yo el ApoTracker. Yo he utilizado para ver translocación o exposición de fosfatidilcerina, anexina 5, tal cual. Entonces sí, no podría yo contestar, pero podemos comprometer a BioLegend que nos pase una muestra por ahí y lo probamos con mucho gusto. Claro que sí, sí podemos, claro que sí, podemos hacer podemos pedir una prueba, claro, una muestra. Preguntan, Giovanna Barrera, muchas gracias, doctora, excelente ponencia. Si se realiza tinción con mitotracker, ¿qué tan recomendable es fijar las células para finalmente leer en el citómetro? Pues la respuesta es prácticamente la misma. ¿Sí? Vamos a comprometerlos para que para poderles tener pronto esa respuesta. Claro que sí, con mucho gusto. No sé si tengan alguna otra pregunta, estimada audiencia. Estoy buscando las preguntas. Sí, claro. La doctora Isabel Salazar pregunta, ¿cuál es su prueba de elección? Me imagino que... ¿Cuál es mi prueba? Ajá.
Realmente no se trata de elección o de gusto, realmente es de necesidad. Debemos nosotros seleccionar la prueba y seguramente va a ser las pruebas que nos respondan la pregunta de estudio. Ajá. Las técnicas que nos permitan resolver o dar respuesta a esta pregunta son las que se van a convertir en nuestras consentidas, al menos mientras tengamos esa respuesta, pero como veníamos revisando, pues todas nos van a aportar información diferente. Entonces, no es que haya una prueba predilecta o consentida, todo va a depender de la pregunta. Ahora, el asunto va más allá de la pregunta, que definitivamente es el primer punto que nosotros tenemos que verificar. Ajá. El segundo punto que nosotros tenemos que checar para hacer una selección de técnicas es qué sistema estoy trabajando. No es lo mismo trabajar con un sistema in vivo, con un sistema ex vivo o con un sistema in vitro. No es lo mismo trabajar con células en suspensión o con células que sean adherentes. Otro punto importantísimo es saber si yo tengo el citómetro en mi laboratorio, de tal manera que yo puedo hacer la lectura de mis muestras en el momento que yo lo necesito, o si ese equipo que yo voy a utilizar está a media hora de camino o a una hora de camino, entonces ya eso también tiene que modificar la selección de las técnicas, porque como ya veíamos, algunas de estas técnicas no se pueden fijar. Entonces, el que requieran que la lectura se lleve a cabo en los primeros 30 minutos o máximo una hora, pues también me hace considerar si son o no pertinentes, dadas las condiciones particulares en las cuales se está llevando ese experimento. Entonces, depende de muchos factores, ¿no? Pero principalmente la cuestión de cuál es la pregunta que yo pretendo contestar para saber cuál o cuáles técnicas debo yo realizar. Excelente explicación, doctora. Ángel Paulino pregunta, ¿cómo utilizar esta técnica para diagnóstico clínico de patologías? ¿Cuál sería la prueba más recomendable para identificar Ferroptosis. ferroptosis? Ferroptosis, ok. Ok. Nosotros podemos utilizar cualquiera de estas técnicas si nos va a permitir o tener conocimiento sobre una patología. De las que más se ha utilizado, o lo que más he visto yo, es para hacer estudios de sensibilidad a drogas en cáncer. Entonces, cuando se puede tener acceso a muestras de tumores de pacientes, se ponen en cultivo con diferentes compuestos y pues se elige cualquiera de las técnicas para evidenciar esa sensibilidad o esa capacidad de matar de estos fármacos o no, porque muchas células son resistentes a ellos y eso nos puede dirigir a dar un tratamiento más que hacer un diagnóstico como tal. Se sabe que muchos de estos mecanismos de muerte celular están relacionados con patologías. Entonces, normalmente pues los utilizamos para investigación, para disectar mecanismos, para ver en qué patologías están incrementados, disminuidos, cuáles sí o cuáles no. Ahora, con respecto al proceso de ferroptosis, eso es uno de los mecanismos de muerte regulada que es dependiente de la acumulación de fierro al interior de las células. Esta acumulación de fierro va a generar radicales de oxígeno que van a favorecer a la lipoperoxidación. Este es el evento como distintivo de la ferroptosis. Vamos a tener caída en el potencial de membrana mitocondrial. Entonces, como comentaba yo al inicio, las técnicas de citometría podemos también acompañarlas de otras técnicas, como pudiera ser la microscopía, y que nos diera entonces un panorama mejor. Entonces, si hablamos de citometría para el caso particular de ferroptosis, y sin que necesariamente sean las únicas técnicas que se utilicen, pues estaríamos evaluando
integridad de membrana y, importantemente, la función mitocondrial. Muy bien, excelente, excelente explicación, doctora. Y más porque es independiente de caspasas, entonces ahí no podemos pensar en medir caspasas, por ejemplo. No sé si tienen alguna otra pregunta, por favor. Pues creo que ya son todas. Doctora, muchísimas gracias por su ponencia. También quiero agradecer en nombre de SIPKIM a la Sociedad Mexicana de Inmunología por dar difusión a este ciclo de webinars. Y bueno, antes de terminar, pues me gustaría hacer tomar una impresión de pantalla. Entonces, no sé si puedan desconectar, bueno, más bien conectar sus cámaras para hacer la, gracias. Muchas gracias. Hola, doctora Isabel, ¿cómo está? Caras conocidas. Aquí muchas conocidas, sí, sí. Wow. Lo que tiene que ocurrir para que vea algunas caras por ahí. Claro. A ver, déjenme tomarla. Listo, creo que ya quedó. Un segundo. Perfecto. A ver, ¿todo bien? Es que algunos se están conectando apenas. Sonrían para la cámara. Sonrían para la cámara, por favor. Que se vea que no entraron en apoptosis y en necrosis y en todas esas cosas. Exactamente. Pues creo que ya quedó. De todos modos, también lo voy a registrar por mi celular. A ver. Por favor, sonrían todos. Ok. Bueno, chicos, muchísimas gracias, doctora. No, Excelente pues al contrario. experiencia, como siempre. Y bueno, claro, si quiere probar ¿cómo se llama? Mitotracker. No, Micotracker. el apotracker, el apotracker. El Apotracker. Sí. Bueno, podemos gestionarlo aquí con BioLegend. Perfecto. Perfecto. Bueno, pues creo que sería todo. De verdad, muchísimas gracias, doctora. No, al Gracias por la contrario. actividad. Y pues nos vemos en nuestro siguiente webinar, que va a ser en septiembre. Lo dará la doctora Livier Cabrera Rivera y nos va a platicar sobre el papel de interleucina 6 en la respuesta inflamatoria sistémica de pacientes con COVID. Entonces, pues, muchísimas gracias, doctora, que esté muy bien, manténgase sana y salva en casa y pues nos Sí. estamos viendo. Claro que sí, cuídense mucho. Gracias a todos. Hasta luego. Bye, bye.